Gracias al Señor. Gloria a Dios. Esta parábola de las 10 vírgenes es una parte de parábolas que estaba dando el Señor Jesús, enseñando a los discípulos y a los apóstoles. Entonces, y vemos desde el capítulo 24 de Mateo, el 25, encontramos esas 4 parábolas ahí que hablan escatológicamente del fin de los tiempos, de la venida del Hijo del Hombre, de la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Entonces, y encontramos, por ejemplo, el versículo 24, dice señales antes del fin. No sé si usted lo tiene ahí, Mateo 24, hay un título que dice señales antes del fin. Más adelante, el 24, 29, dice la venida del Hijo del Hombre. El capítulo 25 ya dice la parábola de las vírgenes. En Mateo 25, 14 dice parábola de los talentos. Y está hablando en Mateo 25, 31, dice el juicio de las naciones. Está hablando de los acontecimientos proféticos que han sido profetizados por muchos profetas, pero Jesús ahora está poniendo énfasis en su venida. El Señor viene a llevar a su iglesia, viene a gobernar a la tierra, viene a poner orden, viene a salvar a los escogidos, viene a estar en la tierra con la humanidad. Y junto con el Señor Jesús vienen todos los ángeles, todos los millones y millones y millones de ángeles. Y los que están en el cielo y los que vamos a ir al cielo, si es que el Señor no viene ahora, quizás mañana vamos a ir al cielo y vamos a volver como ángeles. Así explica la palabra. Pero entonces, esta parábola de las 10 vírgenes habla de 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Note usted que dice en Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Entonces aquí en esta frase que hemos leído, las vírgenes es la iglesia. El esposo es Jesucristo. La iglesia entonces sale con las lámparas. La iglesia, nosotros. La lámpara es lo eterno de cada creyente. Mi forma de vivir, mi forma de ser, cómo pienso, cómo hablo, cómo hago, cómo es mi trato con los demás. Esa es mi lámpara. Entonces, ¿alumbro o no alumbro? Entonces, en este texto habla entonces de las vírgenes prudentes. Estaban esperando al esposo, pero para entender esto de esperar al esposo, tenemos que ver la historia del pueblo de Israel. En ese tiempo, en la época de Jesús y para atrás, digamos, era costumbre de que un hombre quedaba de acuerdo con una mujer y vamos a decir, se amaban, se conocían, pero todo era ahí delante de los padres. Era prohibido ir a esconderse. Delante de los padres hablaban, se conocían. Luego, si quedaban de acuerdo en casarse,
entonces hablaban con el padre. El padre iba y hablaba con el padre de la mujer. Y se ponían de acuerdo de tal fecha. Entonces el novio iba a preparar un lugar, una casa, un trabajo quizás a trabajar para obtener recursos, pero sobre todo preparar un hogar, una casa y un hogar para su novia y para la familia. El novio. Y podía tardar 3 meses, pero podía tardar mucho más. Años podía tardar el novio por allá. Y la novia esperando. Y no sabía en qué momento iba a venir el novio. Y cuando viniera el novio, entonces se armaba la fiesta. Entonces iba a ver que ya se casaban, iba a ver el matrimonio. Entonces, pero la novia continuamente estaba mirando, observando y preparándose también la novia para ser madre, para la niña de su novio. Entonces, ese es el contexto y la historia de los matrimonios en el Medio Oriente. Ahora, entonces cuando leemos esto, quizás si no estudiamos la historia y si no sabemos la historia, no la vamos a entender. Pero ahora ya la entendemos. Esa era la manera de vivir en el Medio Oriente. Y a algunas partes siguen todavía así, allá. Entonces, el padre autorizaba al hijo a casarse. Si el padre no decía, no pasaba nada. Y el padre decía cuándo iba a ir el hijo. No agarraba el hijo y ya, bueno, me voy nomás sin avisar a mi padre, me voy a dar con mis cosas y me voy. No, el padre era el que mandaba al hijo. Hasta que el hijo se casase, el padre mandaba al hijo. Esa era la manera. Entonces, cuando leemos aquí, el versículo 2, miren lo que dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Está hablando ahora, este versículo 5 cuando dice, tardándose el esposo, cabecearon todas. No es malo, todas se durmieron. No fue que las insensatas se durmieron o las prudentes se durmieron. Eso fue, todas se durmieron, estuvieron esperando, se cansaron, porque era en la noche. Ahora, pero aquí vemos el versículo 3, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y las insensatas, el versículo 3, no tomaron consigo aceite. El aceite simboliza la unción del Espíritu Santo. El aceite simboliza lo que somos por dentro. Si nuestra actitud que tenemos, si amamos a Dios, tenemos aceite. Si oramos y buscamos la presencia del Señor, si estamos conectados con Dios, tenemos el aceite del Espíritu Santo. Dios nos está honrando. Entonces, y somos sensatas. El poder del Espíritu Santo ayuda al creyente a ser sensato, a buscar más a Dios, a aferrarse de la lectura de la palabra de Dios y a aferrarse de la oración. Ser sensato, entonces quiere decir buscar todos los días a Dios. Entonces las 5 vírgenes prudentes eran sensatas, prudentes. Y las insensatas eran insensatas porque no buscaron a Dios, no tenían el Espíritu Santo. Entonces, se podría decir que no buscaban a Dios. Su vida espiritual era
por encima. No se profundizaron en buscar a Dios como el que es sensato. Hay otra enseñanza en la Biblia de que Dios dijo que alguien construyó su casa sobre la roca y otra persona construyó su casa sobre la arena. Entonces, el que construyó su casa sobre la roca era un creyente sensato, porque construyó sobre la roca. Entonces vinieron vientos, turbiones, ríos, y no tumbaron la casa porque estaba construida sobre la roca. Pero el insensato, en este caso, el hombre que construyó su casa sobre la arena, vinieron vientos, vinieron olas, ríos, y cayó la casa, y fue grande la ruina porque construyó sobre la arena. Entonces, el que es sensato va a tener la unción de Dios para vivir sabiamente. La Biblia nos enseña que debemos vivir sabiamente, con temor y temblor, y amando a los demás. Pues, entonces, la sensatez primero viene del sentido común, pero nuestro sentido común, y si conocemos al Señor, nos llama a buscar a Dios. El sentido común nos llama a buscar a Dios. Pero cuando somos insensatos decimos, no voy a ir a la iglesia, no voy a leer, no voy a orar. Oiga, y ese sentido común ya está llevándonos al infierno. Pero no solamente el infierno para siempre, sino que el infierno aquí en la tierra, porque si estamos sin Dios, todo sale mal, no se arreglan las cosas. La bendición del creyente es estar con Dios, pero no ser superficial como las 5 vírgenes insensatas. No ser superficial por encima, no hacer una pequeña oración, una pequeña leída, una pequeña ida a la iglesia una vez cuando me acuerdo. No es así. El deber del creyente es adentrarse a las cosas de Dios, buscar más, tener hambre de Dios, tener deseo de orar, buscar la presencia del Señor. La Biblia dice orar a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, esa es la iglesia que viene a buscar al Señor. Esa es la novia que está preparada, la que siempre está buscando de Dios. Esa novia Dios va a venir a llevar. Bendito sea el Señor. Dios hace eso. Dios hace eso. Dios es bueno, bueno, bueno. El versículo 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salí a recibirle. Note usted que llegó a medianoche. La medianoche, cuando dice medianoche, quiere decir que no hay un tiempo determinado. Puede que el Señor venga a medianoche, puede que venga en la noche, pero puede que viene de día. No hay un tiempo. Pero sí, el Señor viene a llevar a su iglesia, viene a llevar a nosotros. Amén. El Señor viene a llevar a su iglesia. Entonces no hay un tiempo determinado. Solamente tenemos que saber que Dios viene y que debemos estar preparados para la venida del Señor. Entonces, y cada creyente tiene entonces el peso, la responsabilidad de estar preparado para cuando venga el Señor. Amén. Estar preparado. Debemos estar preparados para cuando venga el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Note usted, era de noche, se llevaba lámpara. En esta parábola se llevaba lámpara porque era de noche, no había luz eléctrica como ahora se alumbraba con una lámpara.
Había la costumbre, así como ahora en muchos pueblos todavía, de Santa Cruz, digamos, y de otros lados, en muchos pueblos, usted si va al campo, va a ver que de pronto por acá se ve una luz. Y es una caravana, son varias gente que vienen con una luz. Y la luz está alumbrando el camino y va adelante, el que lleva la lámpara va adelante. Y uno se asombra porque acá no conocemos eso. Pero por allá hay una realidad. Van por el camino con una lámpara. Y por supuesto ya otros que son del pueblo van con su linterna, pero por allá, bien adentro, en el campo, es con lámpara. Y van por los caminos en la noche con su lámpara. Ahora, ¿qué habíamos dicho que simboliza la lámpara? El cuerpo, la actitud que tenemos, nuestra relación con Dios. La actitud que tomamos cada momento cuando hablamos con alguien. La lámpara. Somos la lámpara. Entonces, las insensatas no tenían la lámpara con aceite porque no oraban, porque eran superficiales en conocer a Dios. Entonces, fueron y pidieron aceite a las prudentes. Danos de tu aceite porque se va a acabar nuestro aceite. Entonces, hermano, la unción del Espíritu Santo no se da. Usted no puede darle a mí de su unción, porque yo no puedo darle, no se puede. Usted tiene que buscar la unción del Espíritu Santo. Todo el conocimiento de la palabra, yo no puedo darle, usted tiene que buscarlo. Usted tiene que aprender y tomarlo para sí. Y todo lo que aprende, grabarlo. El problema del creyente de nosotros es que tantas cosas hemos aprendido, pero solo lo hemos aprendido un momento y después lo hemos olvidado. Y esa no es la voluntad de Dios. Pero hay creyentes que saben mucho. Muchos saben, pero no ponen en práctica en su vida diaria. No cargan su lámpara con aceite. Entonces, ese es el problema de las vírgenes insensatas. Probablemente conocían bastante, sabían que venían, que estaban juntas en la misma iglesia, las insensatas con las vírgenes prudentes. Estaban juntas. Pero no buscaron al Señor. No buscaron. Querían ser llevadas por el novio. Querían ir al cielo. Querían entrar a las bodas. Y saben que cuando venga el Señor, eso va a pasar. Lo mismo nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor a llevar a su iglesia. Pero muchos van a decir, Señor, yo prediqué. Señor, yo oré por los enfermos, se sanaron. Señor, yo ayudé a los pobres. Y dice la Biblia, y dice el Señor que Él les dirá, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, le va a decir el Señor. Eso dice la Biblia. Y eso va a suceder. Lamentablemente eso va a suceder en cada iglesia. En cada iglesia hay vírgenes prudentes que buscan a Dios cada día, y en cada iglesia hay vírgenes insensatas que superficialmente solamente van a la iglesia porque es domingo. Pero no es la voluntad de Dios eso. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que estemos conectados con Dios. Dios quiere que estemos conectados con Él, que no nos separemos de Él, que aprendamos de Él, que vivamos de Él, que nuestra vivencia, lo que hacemos diariamente, agrade a Dios, que le agrademos a Dios en lo que hacemos, que las lámparas estén encendidas, que haya poder de unción del Espíritu Santo en el creyente. Eso es lo que Dios quiere, y Dios viene a llevar esa iglesia.
Bendito sea el Señor. Entonces el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. El versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Qué tremendo va a ser el día cuando venga el Señor y no nos halle con las lámparas encendidas, no nos halle con unción del Espíritu, que nos halle y no seamos de oración, que no pongamos en práctica la palabra de Dios, que seamos creyentes superficiales. Entonces nos va a decir, bueno, primero nos va a cerrar la puerta. Luego, si clamamos y clamamos, nos va a decir: no os conozco. Tuvieron tiempo, les di mucho tiempo. Y la Biblia dice, sabe, que la venida del Señor va a ser como en los días de Noé, en que se casaban, se daban casamiento, en que había homosexuales, en que mataban. La gente rica se apoderaba de lo que tenía el pobre y nadie decía nada porque era poderoso. Entonces, la venida del Señor en este tiempo va a ser como en los días de Noé. Así. Y eso es lo que está pasando ahora en el mundo. Eso es lo que está pasando. Cuando uno mira ahí una mujer alta, wow, qué mujer sola. Y a veces que hablaba grueso. Wow. Entonces, se confunde. Está pasando eso. Entonces, lo que quiere decir, cualquier momento va a venir el Señor a llevarnos a su iglesia. Cualquier momento, el Señor viene a llevar a su iglesia. Entonces, la idea es que estemos preparados. Que estemos preparados. Cada uno de nosotros. Entonces tenemos la responsabilidad de cargar nuestras lámparas con aceite. Antes que se cierre la puerta, antes que venga el Señor. Cada uno tenemos la responsabilidad entonces con nuestra familia de hablarles. Por supuesto que no los vamos a obligar a nuestros hijos. No vamos a agarrarlos y apretarlos o darles. No. Cada cual forja su propio destino. Pero cuando son niños, debemos enseñarle a los niños a buscar a Dios para que nunca se olviden, para que no tengan pretexto, para que no digan: mis padres no me enseñaron. Por eso es que hay que enseñarle a los niños. Enseñarle, y Dios va a hacer la obra en sus corazones. Dios va a hacer la obra en sus vidas. Y luego ya, cuando crezcan, y cuando sean jóvenes y grandes, ya es responsabilidad de los hijos. Tienen que rendir cuenta a Dios. Los hijos van a rendir cuenta a Dios. Pero nosotros los padres vamos a rendir cuenta por nosotros. Y si no hemos enseñado a nuestros hijos, también. Por eso hay que enseñar a nuestros hijos. Bendito sea el Señor. Ahora, vamos a ver. ¿Qué se necesita? Se necesita una preparación constante. Una preparación constante, como las vírgenes prudentes. Venían así. Estaban preparadas. Fueron sabias. Y no quisieron darle su aceite a la insensata. Y le dijeron sabiamente: vayan a comprar ustedes, compren aceite
vienen y nos traen para nosotros también buenos ánimos. Entonces, las vírgenes prudentes estaban preparadas continuamente. El creyente necesita una preparación continua, hermana. El creyente necesita una preparación continua. No decir, domingo no, todos los días. La Biblia dice, orar sin cesar. No quiere decir que se va a tirar todo el día orando, sino que tiene que apartar un tiempo para orar, para estar en la presencia de Dios. Un tiempo para leer su palabra, sin molestar su trabajo, sin molestar a los demás. Siempre hay un tiempo para todo. Siempre hay un tiempo para todo. Así como hay tiempo para desayunar, para almorzar, para cenar, tiempo para trabajar. Hay que darle un tiempo para Dios. Hay que darle un tiempo para Dios. Entonces la venida del Señor es impredecible. Prepararnos como para algo impredecible. Prepararnos. Entonces, el aceite representa la preparación que hemos tenido en nuestra vida. ¿Qué preparación ha tenido? ¿Qué preparación ha tenido? Si ha tenido una preparación, y la preparación es buscar a Dios y buscar a Dios, entonces su lámpara está llena de aceite. Su lámpara es usted. Está con aceite. Hay unción. Ora, busca a Dios. Dios lo va a honrar. Porque el que le busca le halla, dice la Biblia. Y no tendrá falta de ningún bien. Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra en su vida, en esa necesidad, en el anhelo de su corazón, en eso que usted está clamando, en eso que usted se lamenta. Dios va a hacer la obra ahí. Si usted está preparándose en Dios, buscando, de Dios viene la provisión, de Dios viene todo lo que podamos necesitar en la tierra, de Dios viene. Primero se forma lo espiritual, Dios lo hace espiritualmente, pero nosotros forjamos eso primero buscando al Señor, buscando, entonces Dios lo está haciendo espiritualmente y de pronto se materializa. De pronto Dios hace un milagro y vemos, wow, decimos, gloria a Dios, podemos decir. Pero muchos dicen, yo soy capo, yo soy sabio. Pero no, la oración, la misericordia de Dios, el inmenso amor de Dios es lo que hace que Dios haga milagros. Dios vio nuestra necesidad y Dios hizo la obra. Amén. Entonces, Dios es. Pero todo comienza con la actitud que tomemos, nuestra preparación. Con nuestra preparación. Todo comienza con nuestra preparación. Bendito sea el Señor. Entonces, la responsabilidad es individual. Cada uno forjamos nuestro destino, cada uno nos preparamos de acuerdo a nuestro tiempo, pero lo importante es que cada uno nos preparamos. Ahora vamos a ver aquí qué necesitamos. Mire, bendito sea el Señor. Qué importante es, hermano, estar preparado. Primero, necesitamos tener una fe genuina. Hemos conocido a Dios, estamos aprendiendo de Dios, queremos crecer en nuestra vida espiritual, ahora necesitamos fe. Necesitamos fe para creer cuando leemos la palabra, para creer cuando escuchamos una predicación. Entonces, ya no, si creemos, si tenemos fe, entonces ya no decimos, cuando tenga tiempo voy a leer. Pero ya no pensamos así, sino que ya tenemos fe, ya creemos así. Lo he leído en la Biblia, ya decimos en nuestro corazón, lo he leído de verdad. Tenemos fe. Si tenemos fe, estamos creciendo en nuestra vida. Porque si tenemos fe, vamos a hacer lo demás. Vamos a orar,
vamos a venir a la iglesia y vamos a estar conectados. Lo segundo es que haya un arrepentimiento continuo. El regenerado no justifica su pecado. El regenerado, el creyente que ama al Señor y que quiere ser salvo, no está justificando, sino que solamente va delante de Dios y dice: Señor, perdóneme, he fallado otra vez, perdóneme, porque fallamos. La Biblia dice que no hay santo en la tierra, somos santos por Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario. Por eso somos santos. Pero por lo demás no tendríamos entrada al cielo, porque somos pecadores. Pero sí tenemos conciencia, si amamos a Dios y nos damos cuenta de que hemos hecho algo mal, entonces vamos delante de Dios con rodillas: Señor, perdóneme. Perdóneme, Señor. He hecho esto y esto y esto. Señor, perdóneme, por favor. Debe, Señor, la paz de su perdón. Debe la paz de su presencia. Que sienta la paz de su presencia. Y sabe, hermano, Dios perdona. Dios es un Dios que perdona. Y nos vuelve la cabeza a primera vez. Bendito sea el Señor. Lo tercero que tenemos que hacer, que haya un fruto visible de amor por los hermanos, por la familia, por los demás. Que nuestra actitud sea agradable, que amemos a los demás. Que amemos a todos. El Señor enseñó a sus discípulos y les dijo: en esto conocerán los demás. En esto conocerá la gente que ustedes son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. En esto conocerán la gente que ustedes son mis discípulos, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Bendito sea el Señor. Y ese es el segundo gran mandamiento. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Hermano, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás. En eso conoceré. En eso Dios conocerá también. Cuando Dios nos mire y ve nuestra actitud y lo que estamos haciendo, va a ser dos cosas: o se va a alegrar o nos va a rechazar, de acuerdo a lo que hagamos, de acuerdo a nuestra vivencia. Hermano, que cuando Dios nos mire, nos encuentre haciendo bien, nos encuentre orando, quizás mejor, orando, leyendo la palabra, meditando la palabra, en el trabajo trabajando, pero que nuestra mente esté conectada con Dios, que no estemos desconectados haciendo cualquier carrera, sino que estemos conectados con Dios, que el Señor se alegre porque estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, conectados con Él. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces Dios se va a alegrar, va a crecer nuestra vida espiritual, vamos a ser de bendición para la iglesia de Jesucristo. Dios va a utilizar nuestras vidas, así como utilizaba a los apóstoles, a sus discípulos, utilizaba porque estaban orando, porque eran de oración, porque eran fervientes, porque tenían el Espíritu Santo. Entonces Dios utilizaba y los mandaba: en tal lugar necesitan, te necesito, vaya allá, le decía. Y iban los discípulos, porque eran de oración, porque estaban conectados con Dios. Qué importante es, hermano, estar conectado con Dios, porque así, cuando estamos conectados con Dios, nuestras oraciones son escuchadas inmediatamente. Cuando estamos conectados con Dios, Dios nos lleva a donde hay necesidad. Estamos sirviendo en el reino de los cielos.
Y cuando estamos conectados con Dios, todo es posible. Se abren las puertas de bendición. Las puertas que no se abrían así nomás en lo natural, en lo sobrenatural que se abren. Que el Señor nos ayude a estar conectados. Póngase de pie, por favor, querido hermano. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Levante su manito derecha. Cierre sus ojitos, por favor. Padre Santo,